Estudio bíblico. Imitación de Cristo. Ahora sí vamos con la segunda parte del estudio del ejemplo de los antiguos, o el ejemplo de nuestros padres espirituales. Y la semana pasada lo último que habíamos hablado era el ejemplo de la perseverancia de los antiguos en medio de las pruebas. Y también podíamos hablar de la perseverancia de muchos creyentes de la actualidad. No tenemos para qué ir tan lejos. Aquí en nuestra iglesia tenemos ejemplos de hermanos y hermanas que en medio de las pruebas, en medio de grandes pruebas, han salido adelante y han salido victoriosos. A veces, ¿cierto?, con sanidades, y otras veces el resultado no ha sido sanidad, sino que ha finalizado con la muerte tal vez de algún ser querido. Pero estos hermanos, a pesar del dolor, de la separación, de la muerte de un ser querido o de una enfermedad, son hermanos que siguen adelante a pesar de las situaciones complejas. El otro día, y siempre destacamos el ejemplo de nuestra hermana Erika, ¿cierto?, que a pesar de sus achaques, sus dolores, sus tratamientos que tiene que hacerse, ella cada vez que puede da gracias a Dios, a pesar de uno pudiera pensar con todos esos achaques, ¿cierto? A veces uno se desmotiva, se desmoraliza, se echa a morir, qué sé yo, anda enojado, mal genio, pero obviamente uno no tiene que mirar a esos ejemplos, tiene que mirar a aquellos ejemplos que a pesar de las dificultades y los problemas son capaces de salir adelante. Perseverancia en medio de las pruebas. Y decíamos en Santiago capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el hombre y la mujer también que soporta la tentación o las pruebas, porque cuando haya resistido la prueba recibirá corona de vida o recibirá bendición. ¿Y cuál sería la bendición de enfrentar las pruebas y salir airoso o a pesar de que de la prueba que estoy pasando tal vez el resultado no haya sido el mejor o no haya sido el esperado, aún así yo sigo adelante? Y entiendo que esta corona puede manifestarse de muchas maneras. Me hace vivir una vida en paz, ser capaz de mirar más allá de los problemas, más allá de las circunstancias. Y esto es un ejemplo que muchos hermanos, ¿cierto?, no tan solo ancianos, sino también hermanos a veces también jóvenes o personas que siguen adelante a pesar de sus problemas. Pedíamos la oración y estamos pidiendo la oración, estamos rogando también por Felipe Sarabia, un chico de la primera iglesia bautista de Tomé, que no tiene más de 35 años, está de matrimonio, creo que 3 años llevará de matrimonio, creo, con la hija del Peñita, del José Peña, con la menor. Y ellos están pasando por una gran prueba, porque el chico está enfermo de cáncer y ya ha tenido tratamientos bien fuertes, dolorosos, complicados, y aún así, a pesar de eso, ellos han seguido adelante. Así que no tan solo de los ancianos o de las personas mayores uno puede recibir ejemplos, sino también de personas que pueden tener la misma edad de nosotros, incluso más jóvenes. Por eso cuando uno mira esas cosas, tiene que tomar fuerzas de eso, seguir el ejemplo, seguir los buenos ejemplos. A veces el ser humano tiene tendencia a seguir los malos ejemplos y la idea es que sigamos los buenos ejemplos. Decíamos la semana pasada también, cuando uno mira a los cabros chicos en la cancha jugando a la pelota, ¿quiénes son sus ídolos? Se compran la camiseta del Messi, se compran la camiseta del Ronaldo, del Alexis Sala, todo. ¿Por qué? Porque esos son sus héroes, esos son sus referentes, ¿cierto? Los argentinos con la camiseta de Maradona, porque es su héroe. Pero Maradona se podía mandar los tremendos condoros, ¿cierto? Pero para ellos, y eso es lo que nos critican a veces a los chilenos, en contra, o los argentinos, ¿cierto? Que sus héroes allá pueden pegarse los tremendos costalazos en lo moral, en todo lo demás, pero siguen siendo sus héroes. Y nosotros, ¿cierto? Si se caen algunos de nuestros héroes, en el suelo le pegamos patas. Hay una diferencia de culturas ahí. Bueno, ¿qué hacemos los creyentes con nuestros hermanos que para nosotros son héroes de la fe? Les honramos, les amamos, les queremos. Y nos sentimos, mira, ¿cómo de nuevo está? Sino que los miramos con afecto, con amor y como ejemplos a seguir.
Si de repente, bueno, en otras iglesias, no en esta iglesia, pero vemos algún hermano que se vive quejando, obviamente no es un ejemplo a imitar. Si un hermano que se tropieza y se cae a cada rato, obviamente no es un ejemplo a seguir. Entonces, a veces, a pesar de que en la iglesia, no en esta, en otras iglesias, pueden haber malos ejemplos, el consejo es no sigan esos malos ejemplos, sino que sigan los buenos ejemplos. Hablábamos de eso, de la perseverancia en medio de las pruebas, un gran ejemplo de muchos hermanos de la antigüedad, pero también de hermanos que hoy día están en medio de nosotros. Otro ejemplo a seguir de nuestros hermanos, tanto de los antiguos como de los que aún están entre nosotros, es su dedicación a la oración y la contemplación o la meditación en las cosas de Dios. Aquellos hermanos buenos para leer la palabra, como decía el otro día, ¿cierto? O sea, no decía el otro día, perdón, hace un rato atrás decía Luis López, de este vecino, ¿cierto? Y también colega de ahí de la fábrica, que predicaba con el ejemplo. Yo creo que no tan solo, y obviamente no tan solo en su iglesia, sino que en su trabajo el hombre era un hijo de Dios, hecho y derecho, ¿cierto? Y se notaba también porque tenía siempre a mano su Biblia. Es decir, de que Dios estaba con él no tan solo en la casa o en la iglesia, sino también en su trabajo. A veces, no sé, uno lo veía tal vez orando, puede ser, ¿cierto? Y son ejemplos que podemos seguir también. Hermanos dignos de imitar no son aquellos que se quedan en la casa, ¿cierto? No siga ese ejemplo. Siga el ejemplo de los hermanos que no se pierden culto. El otro día decía el pastor acerca de Luis López, ¿cierto? De que en todo este tiempo habrá faltado aún. Es un ejemplo a seguir, y es de los nuevitos, ¿cierto? Entonces, no tan solo de los antiguos, sino ejemplos de perseverancia. El hermano Villarreal, que con todo su achaque, el hombre estaba acá, ¿cierto? Y siempre él, parte de su mensaje, su estandarte y su ejemplo de vida que él podía entregar era que no se perdía reunión en la medida de que su salud se lo permitía. La Tota leí el otro día el pasaje en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, donde dice, estén siempre gozosos, orad sin cesar, ¿cierto? Indicando que parte de lo que nosotros debemos imitar también de nuestros hermanos que lo hacen con frecuencia es aquellos hermanos que son buenos para orar. Son hermanos que son dignos de imitar, ¿cierto? Los que oran, los que siempre están pendientes de tal vez de estudiar la Biblia, de entregarnos mensajes todos los días. A ver, pregunta, ¿quién entrega los mensajes los días lunes? Buena pregunta, ¿cierto? ¿Quién entrega mensajes los lunes en el WhatsApp? La Pati Mora y yo. Los martes, ¿a quién le toca? Al pastor. Los miércoles, ¿a quién le toca? Pablo Mella. Los jueves, ¿a quién le toca? A la Sandra. Los viernes, ¿a quién le toca? Hermano Daniel Sáez. Los sábados, ¿a quién le toca? Cristian Parra. Son hermanos que han sido muy perseverantes. Yo admiro eso porque desde que se le encargó esta misión han sido perseverantes en entregar la palabra. Son hermanos dedicados a hacer eso cada vez que se les solicita. A mi señora le regalaron una planta creo que es un palto, ¿ya? Y cuando se lo entregaron allá en la oficina, se lo llevó una persona que trabaja allá, se veía lindo en su macetero, ¿cierto? La vara ahí, y 4 hojas verdecitas, muy hermosas, muy lustrosas. Ya, pues, le dijeron, tiene que cuidarlo de tal manera, hacer tal cosa aquí y allá, ¿cierto? Para que se cuide. Llegó a la casa, creo que en 3 días le quedaba como una hoja. Y preocupados porque ¿cómo íbamos a ser tan incapaces de no poder cuidar una planta? Bueno, había que dedicarse a dejarla al sol el tiempo debido, después entrarla cuando correspondía, regarla cuando correspondía, estarla mirando, no descuidarse. ¿Por qué? Porque dependía de la atención, de la dedicación que ella pusiera en esa planta, va a depender el éxito de esa planta. Hay plantas que se crían solas, pero hay algunas que requieren cuidado, ¿cierto? Y la vida cristiana requiere dedicación y cuidado. ¿Quiénes son los hermanos
tal vez a los que mencionamos que eran ejemplos para nosotros. ¿Eran hermanos flojos, que no se preocupaban nunca de orar, que no se preocupan nunca de leer la Biblia? No, po. Los ejemplos que nosotros podemos citar son aquellos hermanos que son perseverantes en la oración, que se preocupan de que su plantita esté bien regada, po. No dejan que la planta se críe sola, ¿cierto? Cuando hablo de planta me refiero a la parte espiritual, a su vida espiritual. Aquellos hermanos que van a ser ejemplos para las generaciones futuras, o los que están siendo ejemplo hoy día, son hermanos que tienen dedicación, que oran, que leen la palabra, que la estudian, que son perseverantes. Es decir, no es tan solo, y espero que no sean ejemplo aquellos hermanos que viven, no, perdona, no porque esté de dar su cosa ahora, pero cierto, uno no debiera mirar a ese tipo de personas, sino a aquellos que se dedican tiempo a su vida espiritual. Así como un agricultor dedica tiempo, el apóstol Pablo hablaba del agricultor, ¿cierto? Y se preocupa de regar las plantas. Yo admiro mucho la gente que vive en el campo y que tiene su huerta. Uno los ven con la dedicación y la paciencia que van regando, ¿cierto? En otras partes tienen sistemas de regado automático. Abren una llave o incluso hasta se puede programar hoy día con el celular y se encienden los aspersores y empiezan a regar todo y así se mantiene. Pero esa persona que se dedica personalmente a una hora del día, que digamos la palabra religiosamente, ¿cierto? Que va con su manguera o con su, no sé, con un balde y va plantita por plantita echándole agua. ¿Cuánta dedicación hay en eso? Lamentablemente hoy día mucha gente quiere las cosas así de manera instantánea. Miremos a estos hermanos y hermanas del pasado y también del presente que saben que las cosas no se obtienen de manera instantánea, sino que se dedican con paciencia, con cuidado, con dedicación a la oración, al estudio de la palabra. Y hoy día tenemos esta herramienta. Alguien podría decir, no, es que a mí me da flojera leer la Biblia todos los días, pero todos los días usted está recibiendo en el WhatsApp un mensaje ahí de parte del Señor. Ya cada día nadie tiene excusa para decir, no se me ocurre nada que estudiar hoy día en la Biblia, porque todos los días están entregando una palabra del Señor los hermanos y hermanas. ¿Cuándo se cansará un hermano? Bueno, se propondrá un hermano ser ejemplo, ¿no? Yo creo que muchos hermanos que son ejemplos para nosotros no se propusieron serlo, sino que lo eran simplemente de manera espontánea. ¿Cuánto dura ese ejemplo? ¿Dura en el tiempo un ejemplo o no? ¿O se acaba, se agota, se desgasta? El ejemplo de los antiguos sigue vivo. Seguimos hablando de Pablo, seguimos hablando de Pedro, seguimos hablando de Abraham, seguimos hablando de Job, seguimos hablando de los Villarreales, seguimos hablando del pastor Candia, seguimos hablando de, a ver, ¿qué otro más? Pues de Santiago Poza, ¿cierto? Seguimos hablando de ellos. Su ejemplo perdura y vive por las generaciones. Ellos nos han dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Hay una enseñanza muy bonita y que nosotros deberíamos considerar. Yo cuando llegamos acá al barrio, yo ahora disfruto mucho de una higuera que tiene mi vecino, el Quique. Yo disfruto de los higos que todos los años salen de ahí. Creo que un año de este último tiempo no ha dado, pero el resto de los años da higo y yo me sirvo harto higo en la época de los higos, a pesar de que no planté ese árbol. Yo no sé si don Joel Araneda, cuando llegó ahí, sembró, porque no había ningún árbol en esa casa cuando llegamos en el año 77, 76, pero probablemente ellos plantaron por ahí un par de arbolitos. Y hoy día, más de 45 años casi después, yo estoy disfrutando de esos higos año tras año. Tal vez nunca se imaginó el vecino Joel Araneda, la tía Geno, nunca se imaginaron que Pablo Vergara, que vivía como 8 casas más allá, iba a estar 2024, 2025, bueno, todavía no, pero 2024, el año que pasó, comiendo higos del árbol que ellos plantaron. Qué linda la historia, ¿cierto? No sabían el impacto que sus actos, que sus decisiones
iban a causar. En esta ocasión fueron buenas consecuencias. Los actos que ellos hicieron provocaron buenos resultados. Un árbol que produce fruto del cual se alimentan sus vecinos. ¡Qué lindo! ¿Y nosotros? ¿Qué hay de nosotros? En la iglesia hay historias de hermanos y hermanas que en un momento sembraron espiritualmente y hoy día estamos cosechando. Hermanos soñaron con este templo, con estas paredes, cuando estábamos allá en el triángulo. Soñaron con esto y nunca lo vieron. Y algunos alcanzaron a disfrutar muy poco. Hoy día nosotros disfrutamos de lo que ellos sembraron, de esa higuera, espiritualmente hablando, que ellos sembraron en ese tiempo, que ellos plantaron en ese tiempo. Nosotros hoy disfrutamos. Pero a veces nosotros no tenemos esa perspectiva de futuro. Decimos, pero ¿quién se va a acordar de mí de aquí a 50 años más? ¿Realmente lo creen? ¿Habrá alguien 50 años más allá hablando de Luis López? ¿Hablando de Luis González? ¿Hablando de Jorge Vergara? Yo espero que sí, que hayan personas hablando, y hablando bien. Por eso es que lo que hacemos hoy día puede tener impacto en el futuro. A veces nosotros pensamos que somos tan insignificantes. No lo somos. Somos muy significativos para muchas personas. Y tal vez, aunque no nos propongamos, insisto, mis vecinos no pensaron, 40 años más, Pablo Vergara va a estar comiendo higo, así que preocupémonos de regalar. No, ¿cierto? Ellos lo hicieron simplemente y tal vez no pensaron mucho en el futuro. Lo hicieron simplemente porque sabían que era algo bueno para hacer. Hoy día nosotros también hagamos esas cosas sabiendo que es lo bueno, lo que tenemos que hacer. Y lo más probable es que en un futuro muchos se alimenten de eso que nosotros hoy estamos viviendo y estamos decidiendo. El ejemplo de los antiguos, tal vez ellos, no sé, Pedro, Pablo, tal vez nunca se propusieron que 2000 años después nosotros estuviéramos hablando de ellos y aprendiendo de sus enseñanzas. Ellos escribieron algunas cartas, pero eran cartas para iglesias que estaban en ese momento vivas y hermanos que estaban vivos en ese tiempo. Nunca se imaginaron que después de muchos años que ellos ya murieran, nosotros estaríamos en esta otra parte del mundo hablando de ellos, de su perseverancia, de sus enseñanzas. ¿Cómo nos gustaría ser recordados? Yo tengo en mi corazón el deseo de dejar ese árbol, bueno, no un árbol físico, pero un árbol espiritual plantado. Con estos mensajes que estoy grabando, con estas enseñanzas que estoy grabando y que estoy compartiendo con los hermanos, puede que hoy día no vengan muchos acá, no hay muchos presentes, ¿cierto? Pero los que somos buenos. Tal vez no vemos muchos acá, pero yo espero que un par de hermanos, y a pesar de que aquí somos poquitos, que un par de hermanos más escuchen, y yo sé que sí, hay hermanos que escuchan el estudio bíblico que yo envío después al WhatsApp, pues yo lo grabo y lo mando, y sé que hay hermanos que lo escuchan. No todos, pero por lo menos un grupito pequeño que sí lo va a escuchar. Y también lo pongo en internet para que si se me pierde el teléfono y se pierden los WhatsApp, eso quede guardado en internet. Y la otra vez me llamó un hermano y me dijo, me ocupé un mensaje que te escuché a ti para predicarlo en mi iglesia. Imagínense el impacto que podemos causar. Entonces yo dije, voy a hacer ese trabajo. ¿Quién sabe si en 40, 50 años más alguien escuche un mensaje que estoy grabando hoy día acá en este lugar? Entonces lo voy a hacer intencionalmente para dejar una herencia para el futuro. Y yo les propongo a ustedes también que hagan lo mismo. Bueno, mi viejo, Dios me lo conserve por muchos años más, ¿cierto? Pero si en algún momento le toca, que así va a ser, ¿cierto? Le va a tocar partir, yo voy a agarrar todos los papeles, porque tiene un montón de papeles escritos a mano ahí, con reseñas de himnos y pensamientos que él escribió cuando le tocaba hacer algún devocional, y todo eso son tesoros que yo voy a guardar para mí. Ahora, en vida, ¿cierto? Él está y lo sigue escribiendo, pero yo espero hacerme cargo de eso en algún momento y tener ese tesoro en mis manos, rescatarlo. No se puede perder eso en el tiempo, no se puede perder en el camino. Que cuando ya Luis López, ¿cierto?, las piernas no le den, pueda entregarle a alguien más el bastón de mando y decir, hermano, ahora tú te vas a hacer cargo de la puerta de recibir a los hermanos. Y espero que lo hagas, ¿cierto?, con la misma alegría que lo hice yo. Va a llegar un momento en que tal vez lo vas a hacer. ¿Quién pasaba la ofrenda años atrás en la iglesia? Hermano Villarreal. Él pasaba la ofrenda hace años atrás también. ¿Cuántos otros hermanos también les tocaba recoger la ofrenda? Muchos hermanos han pasado por ahí. No miremos a menos lo que hacen los hermanos.
¿Quiénes son los que dirigían años atrás? ¿Quiénes son los que predicaban años atrás? Esperemos que a futuro también nosotros, ¿cierto? Y ustedes puedan conservar esa herencia, porque ejemplo le han dado a sus hermanos mayores. Un ejemplo debe ser una inspiración para seguir. Y nuestros hermanos antiguos, así como este caballero Yévenes, ¿cuánto es el nombre? Máximo Yévenes, ¿cierto? Que sea una inspiración para ti. Decía, me gustaría ser viejito como él. Bueno, y también ojalá tener una actitud parecida. Tal vez no exactamente igual, pero decir, así como yo lo admiraba que él leía su Biblia, yo también lo estoy haciendo hoy día. Y de hecho lo estás haciendo. Estás leyendo tu Biblia, ¿cierto? Y estás aprendiendo de ahí, en parte también porque viste un ejemplo en otra persona que lo hacía así. Así que qué lindo. Son ejemplos, son recordatorios que es posible buscar a Dios. Hermanas como nuestra hermana Erika, son ejemplos que es posible tener gozo en medio de los problemas, que es posible tener gozo en medio de las enfermedades. Nuestros hermanos nos enseñan eso. Que es posible superar el duelo de la pérdida de un ser querido y seguir adelante. Aún con el dolor de la separación, hay hermanos que nos han enseñado esa perseverancia. Hermanos y hermanas que han cuidado de sus seres queridos, han sido ejemplo para nosotros de cómo se debe amar a sus seres queridos y cuidarlos hasta el final. Han sido ejemplos para nosotros. Pidámosle al Señor gracia, ¿cierto? Y sabiduría para imitar lo bueno y no imitar lo malo, en su dedicación, en la fe que estos hermanos y hermanas tienen. Ustedes mencionaron algunas personas que han sido ejemplo para sus vidas. No sé si se los dijeron alguna vez, no sé, creo que no, ¿cierto? Creo que nunca nos acercamos a ellos y le dijimos, ¿sabe? Usted fue un ejemplo para mí. Sería lindo que pudiéramos en algún momento decirlo, ¿cierto? Con algunas personas. Si no se puede, bueno, no importa, pero honremos la memoria de aquellas personas, como dice el pasaje también ahí en Hebreos, imitemos su fe, consideremos el resultado de su conducta. Y sigamos buscando ejemplos. No nos fijemos en lo malo de las personas, fijémonos en lo bueno e imitemos esas conductas que encontremos honrosas y rescatables del resto de las personas. ¿Cómo podría yo aplicar, no sé, tal vez si hubiera, no creo que haya una fórmula mágica, decirle, hermana Erika, ¿cómo lo haces tú? Porque a mí me duele una uña y ya me desespero. ¿Cómo lo haces, hermana? No sé, tal vez, ¿cierto? No sé si le vamos a preguntar, pero creo que la oración, la confianza en el Señor son cosas que la hermana ha ido aprendiendo con los años también, así que, pero sería bueno preguntarle alguna vez y entrevistarla o decirle, hermana, gracias porque eres un ejemplo para muchos de nosotros. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se logra esta perseverancia, esta actitud que tuvieron y que tienen todavía muchos hermanos que son ejemplos para nosotros? ¿Es simplemente casualidad? ¿Buena suerte? Creo que no. Es dedicación. Es dedicar tiempo, como decía, a la oración, a la lectura de la palabra, a la perseverancia, a la asistencia a los cultos. No tan solo como simplemente ir por ir, sino buscar la comunión de los hermanos. Esto que nos hace bien, abrazarnos, vernos, saludarnos. Esto que nos hace tener salud espiritual. Esas son las cosas que tenemos que practicar y también llevar a otros a imitar este ejemplo. Tristemente, tal vez hay muchos hermanos que se están quedando en sus casas. Los que estamos acá no imitemos ese ejemplo, sino que sigamos el ejemplo de los que sí vienen y son consistentes, que yo los veo a ustedes que siempre están. ¿Ya? Y Dios les bendiga por eso. Dios les bendiga porque siempre están, porque siempre vienen. Y eso es digno de destacar y de ser ejemplo, como el pastor Lordía destacaba la actitud de nuestro hermano. Así que solamente con eso, por hoy día, el ejemplo de los antiguos, el ejemplo de los que están entre nosotros, seguir los buenos ejemplos, imitemos lo bueno, no imitemos lo malo. Amén.